El silencio de la órbita terrestre no era paz, era un vacío que pesaba. La nave Aurora flotaba como una aguja metálica en el océano negro, con su fuselaje reflejando una luz tenue que provenía de la Tierra. El planeta azul giraba allá abajo, hermoso, indiferente, mientras que en la cabina de mando nadie se permitía admirarlo. El comandante Víctor Volkov ajustó los controles, sus dedos rígidos bajo los guantes presurizados. Era un hombre acostumbrado a la disciplina, a los protocolos, al orden. Pero esa misión no tenía manual. El dossier que había recibido antes de despegar no contenía los sellos oficiales de la Agencia Espacial Rusa, ni de la NASA, ni de la ESA. Nada. Solo una firma ilegible y un título escueto. Objetivo: intercepción del cometa 3I-Atlas. El 3I Atlas era un objeto interestelar, un intruso. No pertenecía al sistema solar. Las trayectorias confirmaban que venía más allá de la Vía Láctea y que tras pasar rozando el Sol saldría de nuevo hacia el vacío eterno. Un visitante fugaz. Demasiado fugaz. Las agencias oficiales lo catalogaron como un cuerpo rocoso inofensivo. Pero en los pasillos ocultos del poder, los informes hablaban de otra cosa. Emisiones de radio inexplicables, anomalías en la curvatura gravitatoria, destellos de energía que parecían responder a los telescopios que lo observaban. No era un cometa común. Y por eso, Aurora había sido lanzado en secreto. Víctor recorrió con la mirada a su tripulación. Solo 5 personas más, seleccionadas con pinzas. Elena Markovich, ingeniera serbia, experta en propulsión nuclear. Chang Wei, astrobiólogo chino, obsesionado con la teoría de panspermia. Samuel O'Connor, piloto irlandés, de sonrisa fácil, pero mirada endurecida por años en combate. Y la doctora Nadia Ruiz, médica española, especialista en neurociencias. 5 seres humanos lanzados a la oscuridad. Un equipo que no debía existir en ningún registro oficial. Tiempo estimado de intercepción: 72 horas, informó Elena, sus ojos clavados en las pantallas. El cometa ya se veía, un punto difuso en la distancia, pero en las cámaras de alta resolución, el núcleo revelaba formas extrañas. Demasiado anguloso para ser natural, demasiado simétrico. «Eso no es roca», murmuró Chang, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Nadie respondió. El silencio en la cabina fue más elocuente que cualquier palabra. Esa noche, cuando el turno de sueño comenzó, Víctor permaneció despierto en su litera. El zumbido constante de los sistemas de soporte vital era lo único que rompía la monotonía. Intentó leer los informes técnicos en la pantalla de su tablet, pero las letras se disbujaban. No podía dejar de pensar en la orden final que había leído antes del despegue. Cualquier contacto con el objeto será clasificado como ultrasecreto. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la divulgación pública de lo encontrado. La misión es recuperar información, no regresar vivos. Víctor no había mostrado el documento a nadie. Lo había memorizado y luego destruido, pero las palabras seguían ahí, grabadas como fuego en su mente. Al tercer día, la aurora se alineó con la trayectoria del cometa. Las pantallas mostraban un cuerpo irregular, de tonos oscuros, girando lentamente en el vacío. Pero lo inquietante no era su forma, sino su superficie. Eran estructuras parecidas a columnas, fractales perfectos, como cristales diseñados,
no formados al azar. Los sensores registraban pulsos de energía, ritmos, como un corazón latiendo en la roca. Samuel tragó saliva y murmuró: «Si esto es natural, que me fusilen ahora mismo». Elena intentó reír, pero la carcajada murió en su garganta. La aurora descendió, acercándose al cometa. Los retropulsores encendieron llamaradas azules en el vacío. Las sombras se alargaron sobre la superficie y lo que parecía roca se reveló como algo más. Estructuras geométricas que parecían ruinas. Chang presionó su rostro contra el cristal de la escotilla. «Es arquitectura, maldita sea». Víctor no dijo nada, solo ajustó la órbita y preparó el módulo de descenso. En su pecho, la orden secreta ardía como una daga: no regresar vivos. La tripulación descendió con trajes presurizados. Las botas se hundieron en polvo oscuro, granulado como cenizas volcánicas. El silencio era absoluto. Ni viento, ni eco, solo el sonido amplificado de su propia respiración. La superficie del cometa no era roca muerta. Estaba llena de cavidades hexagonales dispuestas en patronos que recordaban a colmenas, a circuitos, a algo vivo petrificado en geometría. Las luces de los cascos iluminaban grietas que parecían símbolos, inscripciones extrañas. Elena levantó la voz por el comunicador. «Esto no es un cometa, es una construcción». Chang respondió con un tono que oscilaba entre el éxtasis y el terror. «Es una maldita nave». Y fue en ese instante, al poner sus guantes sobre la superficie, que Víctor lo sintió. Un latido, un pulso que se transmitió desde la roca hasta su brazo, luego hasta su pecho, luego hasta su mente. Las visiones lo golpearon como una tormenta. Sombras de estrellas, arquitecturas cósmicas, un vacío poblado de presencias que no eran humanas ni podían serlo. Escuchó voces, no en sus oídos, sino dentro de su cráneo, moduladas en frecuencias imposibles, lenguas que no existían, pero que entendía. «Bienvenido». Víctor cayó de rodillas sobre la superficie oscura del cometa, jadeando, y en ese jadeo comprendió: la aurora no había viajado para estudiar el objeto, había viajado para ofrecerles algo. Víctor recuperó el aire lentamente, como si hubiera sido sumergido en un océano invisible y emergiera de golpe a la superficie. El comunicador crepitaba con las voces nerviosas de sus compañeros. «Comandante, ¿qué pasó?», gritaba Elena. «Está convulsionando», añadió Nadia Ruiz, mientras trataba de acercarse entre la polvareda. Los guantes de Víctor seguían apoyados en la superficie del cometa. La vibración era constante, rítmica, como si la roca latiera bajo sus dedos. Y aunque se obligó a apartar las manos, el eco del contacto seguía dentro de él. La tripulación lo levantó y lo condujo de regreso al módulo de descenso. El polvo oscuro se desprendía bajo las botas como si el suelo respirara. Samuel O'Connor los cubría con su rifle de plasma experimental, apuntando a las sombras, aunque no había nada visible. Nada, salvo la certeza de que estaban siendo observados. Al cerrar la compuerta del módulo, Víctor intentó hablar. Su voz salió ronca, cortada, pero clara. «No está muerto». Los demás lo miraron sin entender. «¿Qué cosa?», preguntó Chan con un brillo febril en los ojos. Víctor tragó saliva. «El cometa». De regreso en la aurora, Nadia lo examinó con detalle. Sus constantes vitales estaban alteradas. El pulso era irregular.
Los niveles de oxigenación fluctuaban y la actividad cerebral era imposible. Ondas de alta frecuencia recorrían su corteza, como si un segundo cerebro estuviera encendiendo circuitos que nunca debieron activarse. «Esto no es humano», murmuró la doctora observando los monitores. «¿Está muriendo?», preguntó Elena, la voz temblorosa. Nadia negó la cabeza. «No, todo lo contrario. Su cerebro está funcionando más allá de los límites conocidos». Víctor abrió los ojos en ese momento. Los iris parecían más oscuros, casi líquidos, y su respiración era profunda, controlada. «No tengan miedo», dijo, y aunque sus labios pronunciaron las palabras en ruso, todos lo escucharon en su propio idioma. Las horas siguientes fueron un delirio de descubrimientos. El cometa, o lo que fuera, emitía pulsos de energía en intervalos precisos. Elena descubrió que los patrones no eran aleatorios. Se trataba de códigos matemáticos, secuencias que recordaban algoritmos de compresión de datos. «Está enviando mensajes», dijo con la voz quebrada. «Nos está hablando». Yang se aferró a esa idea con fanatismo. «Lo sabía, siempre lo supe. La vida no es exclusiva de la Tierra. La panspermia, la inteligencia cósmica, este es el origen de todo». Samuel lo interrumpió con un gruñido. «¿Y si no quiere hablar? ¿Y si solo nos está mirando antes de tragarnos vivos?». El silencio que siguió pesó más que cualquier discusión. Esa noche, mientras los demás dormían, Víctor permaneció despierto en su litera. No porque no pudiera dormir, sino porque ya no lo necesitaba. En su mente, las voces seguían murmurando. Le mostraban imágenes, mares de estrellas, estructuras colosales flotando en el vacío, seres sin forma definida que atravesaban dimensiones como peces en un río. Y entre esas visiones, una palabra repetida, una y otra vez: anfitrión. Al día siguiente, Víctor ocultó parte de lo que sentía. No podía revelar que entendía los pulsos, que las voces lo guiaban. Solo fingió interés técnico mientras Elena y Chang analizaban los datos. Pero durante la caminata extravehicular para recolectar muestras, ocurrió algo que los marcó a todos. Chang, extasiado, se apartó del grupo para explorar una grieta luminosa en la superficie del cometa. La fractura brillaba con una luz azulada, como si cristal líquido burbujeara en su interior. Cuando extendió la mano para tocarla, la grieta se abrió sola. Un estallido de luz cegó los visores. Del interior salió una sustancia viscosa, negra y plateada al mismo tiempo, que se pegó al traje de Chang. Él gritó, pero el sonido era ahogado por el comunicador. La sustancia comenzó a moverse contra el material, buscando rendijas, respiraderos, cualquier punto de entrada. «¡Aléjate de ahí!», gritó Samuel, disparando su rifle de plasma. El proyectil impactó contra la sustancia, pero no la destruyó, solo la hizo vibrar, como si estuviera riéndose. Lograron arrastrar a Chang de regreso al módulo. Lo encerraron en la cámara de descontaminación, mientras Nadia se desesperaba tratando de remover la sustancia. Pero no había forma. La cosa se fundía con el traje y pronto con la piel. Chang dejó de gritar. Abrió los ojos y en sus pupilas brillaba la misma bioluminiscencia azul que habían visto en la grieta. Su voz salió distorsionada, como si hablara desde dos gargantas al mismo tiempo. «Ya es tarde». El silencio en la aurora se convirtió en un muro de acero. Todos sabían que algo había cruzado el límite. El cometa no era un visitante inofensivo, era un ser vivo, un organismo, una mente, un titán que viajaba por el cosmos buscando huéspedes. Y ahora lo había encontrado. La cámara de descontaminación ardía con luces rojas. Sang estaba dentro, sentado contra la pared metálica, respirando de manera irregular.
La sustancia negra que lo había cubierto parecía haberse absorbido en su piel. Ya no estaba pegajosa, ni viscosa, sino invisible, salvo por los destellos azules que recorrían sus venas como corrientes eléctricas. Nadia monitoreaba cada parámetro, con las manos temblando sobre la consola. Su frecuencia cardíaca no es estable, pero tampoco muere. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena con la voz cortada. Nadia no levantó la mirada. Significa que algo lo mantiene vivo, aunque ya no sea él. Víctor lo observaba desde el cristal. No decía nada, pero en su interior la tormenta era insoportable. El contacto con el cometa lo había cambiado, lo sabía. Las voces seguían ahí, moduladas como un eco eterno. Pero ahora, con Sang, el eco era más fuerte. No estaba solo en su mente. Sang lo miró directamente a través del cristal y sus labios se movieron sin emitir sonido. Víctor entendió cada palabra, aunque no las oyó. Tú también lo sientes. Un escalofrío recorrió la espalda del comandante. Asintió, sin darse cuenta. Las horas siguientes fueron una mezcla de tensión y negación. Samuel exigía ejecutar a Sang antes de que fuera demasiado tarde. No es él. Mírenlo, mírenlo, maldita sea. Pero Elena se negó con lágrimas en los ojos. Es parte de la tripulación. Aún puede volver. Nadia callaba. Sabía la verdad médica. No había vuelta atrás. Sang era huésped de algo más, algo que estaba usando su cuerpo como envoltorio. Mientras discutían, Víctor permaneció en silencio. Las voces no lo dejaban. Le hablaban en oleadas. No luches. Somos conocimiento. Somos eternidad. Se llevaba las manos a la cabeza apretando los dientes para no gritar. En su primera visión consciente, se vio a sí mismo en un mar de estrellas. No flotaba. Caminaba sobre una superficie líquida que reflejaba constelaciones no conocidas. Y frente a él, una estructura ciclópea, un pilar de geometría fractal, como un obelisco infinito que se extendía en todas direcciones. En su superficie había símbolos que cambiaban cada vez que los miraba, adaptándose a su memoria. Una voz lo atravesó, profunda, inhumana, pero cálida como el recuerdo de una madre. Eres tránsito, eres puente, eres puerta. Despertó jadeando, con las sábanas empapadas de sudor. Nadia lo observaba desde la litera contigua, preocupada. Estás empeorando, comandante. Víctor la miró con ojos oscuros, profundos. Estoy viendo lo que realmente somos. Nadia se estremeció. Ese tono no era suyo. Esa cadencia no pertenecía a un humano. Mientras tanto, Sang empeoraba. Su piel se agrietaba, como porcelana bajo presión. Cada grieta dejaba escapar un resplandor azul. Las cámaras grababan cómo, en los momentos de mayor intensidad, sus labios se movían sincronizados con Víctor, aunque estuvieran en habitaciones separadas. Dos cuerpos, una misma mente. Samuel no soportó más. Irrumpió en la cámara con un fusil en mano. Se acabó el juego. El disparo atravesó el pecho de Sang. El cuerpo cayó, pero no murió. Del agujero salió un chorro de luz líquida, azul, que se retorció en el aire como un gusano de energía. El fusil se derritió en las manos de Samuel, y él gritó mientras la sustancia se aferraba a su brazo. Víctor lo sintió. Sintió cada célula de Samuel quemándose, como si fuera su propio cuerpo. Cayó de rodillas, con las manos en la cabeza, gritando al unísono con él. Y entonces, el eco habló de nuevo, con claridad absoluta. 1 a 1. Todos serán parte. El cometa no viaja.
El cometa cosecha. El silencio posterior fue insoportable. El cuerpo de Samuel quedó en el suelo, convulsionando, medio fundido con el metal del piso. Shang lo observaba, inmóvil, con ojos que ya no eran suyos. Elena lloraba en un rincón. Nadia respiraba rápido, luchando por no desmayarse. Víctor, en cambio, sonrió apenas. Una sonrisa leve, quebrada, que no parecía humana. El eco en su mente ya no era un susurro, era un coro. La aurora orbitaba el cometa como un satélite frágil alrededor de un coloso dormido. Las luces interiores parpadeaban con intermitencia, como si el propio corazón de la nave estuviera fallando. En el centro de mando, Elena golpeaba los controles de comunicaciones una y otra vez. «¡No hay señal!», gritó, con los ojos desorbitados. «He intentado todas las frecuencias. ¡Nada responde!». La pantalla mostraba un ruido blanco absoluto. Ni siquiera los satélites cercanos, ni el centro de control en la Tierra, ni los repetidores en la órbita lunar. Todo estaba en silencio. Un silencio que no era ausencia de señal, sino interferencia deliberada. Nadia examinaba los restos de Samuel. El cuerpo estaba rígido, pegado al metal del suelo como si hubiera sido soldado vivo. El torso se había abierto en fracturas brillantes y cada grieta dejaba escapar un resplandor azul. Era como si algo respirara dentro del cadáver, usando su carne como un envase roto. «No podemos quedarnos aquí», murmuró la doctora. «Esto no es un cometa, es una trampa». «¿Y a dónde vamos a ir?», respondió Elena, con la voz quebrada. «Estamos varados en el vacío». Shang, desde la cámara de descontaminación, rió. Una risa hueca, que retumbó por los altavoces como una grabación distorsionada. «No están varados, están en casa». Víctor entró en el centro de mando. Se veía sereno, demasiado sereno para el caos que reinaba. Sus movimientos eran fluidos, casi felinos, y sus ojos brillaban en la penumbra con un fulgor imposible. «Ya no necesitamos la Tierra», dijo, como dictando un veredicto. Elena lo miró horrorizada. «¿De qué demonios hablas? Necesitamos regresar. Esto es un infierno». Víctor caminó hacia la consola y apagó los intentos de comunicación con un solo movimiento de la mano. La Tierra no entendería. Nunca lo ha hecho. Posó la palma sobre el vidrio de la ventana donde el cometa giraba lentamente. «Este es el verdadero origen. Y ahora nos pertenece». Las voces dentro de su mente se intensificaban. Ya no eran susurros, ni un eco. Eran órdenes. Cada palabra, cada pensamiento se mezclaba con los latidos de la nave. Aurora ya no era un vehículo, era una extensión del cometa, un apéndice recién injertado en su organismo colosal. Nadia lo notaba. Su entrenamiento en neurociencias no servía de nada contra algo tan vasto, pero podía reconocer la mirada de alguien que ya no controlaba su propia mente. «Comandante», dijo en voz baja, «tiene que luchar contra eso». Víctor la observó con calma. «No estoy luchando, estoy aceptando». Esa noche, el aire se volvió denso en la aurora. Los sistemas de soporte vital comenzaron a fallar sin motivo aparente. El oxígeno bajaba en los niveles, los filtros recicladores se apagaban sin que hubiera daños visibles. Elena entró en pánico. «¡Nos está matando! ¡El cometa los está matando!». Shang respondió desde la cámara, con voz doble. «No es muerte, es transformación». Nadia se aferró a un bisturí de emergencia, como si esa hoja insignificante pudiera protegerla de lo inevitable. El miedo no solo estaba en el aire, estaba en la piel, en los huesos,
como electricidad estática que no se disipaba. Fue entonces cuando la aurora tembló. Un impacto sordo recorrió el fuselaje, como si algo gigantesco hubiera golpeado desde afuera. El sonido retumbó en cada rincón de la nave, un eco imposible en el vacío del espacio. ¿Qué fue eso?, susurró Elena, paralizada. Las cámaras externas mostraron grietas nuevas en la superficie del cometa. De ellas emergían filamentos negros, como raíces, que se extendían hacia la nave, envolviendo lentamente los paneles y antenas. Era como si el cometa quisiera absorberlos por completo. Elena lloraba en silencio. Nadia trataba de mantener la calma, pero su respiración delataba el terror. Víctor, en cambio, sonreía. No se resistan, no luchen. Alzó la mano contra el cristal de la ventana, y del otro lado, uno de los filamentos negros imitó su gesto, pegándose al vidrio, como un reflejo vivo. Ya estamos conectados, susurró. El temblor no se detuvo. La aurora crujía como un animal atrapado en una telaraña. Los filamentos que emergían del cometa se enroscaban alrededor del fuselaje con una lentitud calculada, como si tuvieran conciencia. Eran gruesos, retorcidos, con una textura que oscilaba entre metal líquido y raíz orgánica. Elena golpeaba los controles en el centro de mando, las lágrimas empañando su visor. «No responde nada. No puedo liberar los propulsores. Estamos siendo devorados». Nadia la apartó de la consola con un tirón. «Cálmate, piensa. Si entras en pánico, moriremos más rápido». La médico sabía que sus palabras eran un intento vacío. Lo que estaba pasando no era una falla mecánica, sino un proceso vivo. Sam, desde la cámara de descontaminación, reía. Su voz retumbaba en los altavoces, distorsionada y múltiple. No es devoración, es fusión. El hierro se une a la sangre, el vacío al aliento. La aurora será parte del todo. Nadia apretó los dientes. «Está perdido», murmuró. Pero Víctor, frente al ventanal, se volvió hacia ella. «No, está encontrando su lugar. Igual que yo». Un crujido metálico estremeció el casco de la nave. Uno de los filamentos había penetrado por la escotilla de carga. Avanzaba arrastrándose por el suelo como una serpiente negra, dejando un rastro viscoso que chisporroteaba al contacto con los paneles eléctricos. Elena retrocedió, gritando. Nadia buscó desesperadamente un arma. Samuel había muerto y su fusil estaba derretido junto a su cuerpo. Solo quedaban herramientas improvisadas, bisturís, cortadores de plasma portátiles, llaves hidráulicas. «¡Corten esa cosa!», ordenó la doctora con un tono más cercano a la histeria que al mando. El filamento se elevó como una cobra. Se abrió en su extremo, revelando un interior húmedo, con filamentos más pequeños que se agitaban como lenguas. Lanzó un chorro de baba negra que chisporroteó sobre el suelo metálico. Elena gritó, empuñando el cortador de plasma. La hoja incandescente atravesó el filamento, que se retorció como un gusano mutilado. Un líquido espeso, de un azul brillante, brotó a presión, cubriéndola del casco a las botas. El olor era insoportable, una mezcla de hierro caliente y carne podrida. Elena se tambaleó, con arcadas, mientras el líquido burbujeaba en su traje como si tratara de disolverlo. «¡Quítatelo! ¡Quítatelo!», gritó Nadia, ayudándole a desprender las placas del torso. La sustancia se escurría por los guantes, buscando rendijas. Elena chilló al sentir el calor atravesando la tela. En su brazo izquierdo aparecieron manchas rojizas, como quemaduras químicas, que se expandían en cuestión de segundos. «¡Me está comiendo!», rugió, con un grito que heló la sangre de todos. Nadia activó el bisturí láser y, sin dudar, cortó la parte del traje que aún se pegaba al cuerpo de Elena. El tejido salió desgarrado y con él fragmentos de piel.
El grito de Elena fue tan agudo que rebotó en los pasillos como un alarido animal. Víctor no se movió. Observaba todo con una calma antinatural, como si la violencia no lo afectara. Sus labios se curvaron en una media sonrisa. La resistencia es dolor. Si se entregaran, no sufrirían. Nadie lo fulminó con la mirada, jadeando mientras sostenía a Elena, que temblaba y sangraba en sus brazos. «¡Eres un monstruo!», Víctor inclinó la cabeza. «Soy el primero en entender». El filamento amputado en el suelo comenzó a convulsionar. Se replegó hacia la escotilla de carga, dejando tras de sí un reguero de baba chisporroteante. Pero antes de desaparecer, sus extremos comenzaron a dividirse. De la masa mutilada emergieron 3 apéndices más pequeños que reptaron hacia los ductos de ventilación. Nadia lo vio y maldijo en voz baja. No solo está invadiendo la nave, se está multiplicando dentro de ella. La aurora gimió como un leviatán herido. Las luces parpadearon, los paneles explotaron en chispas y un olor acre a ozono quemado llenó el aire. Los sistemas automáticos de control fallaban uno tras otro. Víctor se tiró hacia las 2 mujeres, su sombra proyectada por las luces moribundas. Sus ojos brillaban con el mismo azul que había visto en Sang y en la sustancia. «No teman. Lo peor aún no empieza». El olor de ozono pasó a carne quemada, impregnando cada rincón de la aurora. Elena yacía en la enfermería, retorciéndose en la camilla. Las quemaduras cubrían gran parte de su brazo izquierdo y el costado, donde la sustancia azul había logrado fusionarse con su piel. La carne parecía viva. Se expandía en patrones cristalinos, como si estuviera creciendo dentro de ella. Nadia trabajaba sin descanso. El bisturí láser chisporroteaba, cortando pedazos de tejido contaminado. Cada incisión arrancaba un alarido tan desgarrador que hacía vibrar las paredes de la enfermería. «¡Detente!», gritaba Elena, llorando entre jadeos. «¡Me estás matando!». «Si no lo hago, eso te devorará desde dentro», respondió Nadia sin mirarla a los ojos. Cada incisión era un dilema, salvarla o torturarla. Y en lo profundo, Nadia sabía que no estaba salvándola, solo retrasando lo inevitable. En el centro de mando, Víctor observaba las cámaras externas. Los filamentos del cometa habían penetrado cada sección de la nave. Ya no eran solo raíces, parecían arterias, latiendo al mismo ritmo que el corazón que había sentido en la superficie. El comandante respiraba con calma. La fusión avanzaba, y él no hacía nada por impedirlo. De hecho, la contemplaba como si fuera un espectáculo sagrado. Esto no es una invasión, es un nacimiento. Shang, desde su celda, lo secundó con un eco gutural, el comienzo de la cosecha. Nadia entró al centro de mando de repente, con la bata ensangrentada y los guantes chamuscados. Sus ojos eran un torbellino de furia y desesperación. «¡Víctor! ¡Tenemos que cortar la nave! ¡Separar el módulo de descenso antes de que esos filamentos lleguen al reactor!». Víctor la miró como quien observa a un niño ingenuo. ¿Para qué huir de lo inevitable? «¡Porque todavía podemos sobrevivir!», rugió ella, casi empujándolo del asiento. Él no se movió. Solo la miró fijamente, con los ojos azules brillando en la penumbra. Y en ese instante, Nadia comprendió la verdad. Víctor ya no estaba de su lado. La discusión fue interrumpida por un grito desde la enfermería. Elena chillaba como un animal, la voz quebrada en un gemido de puro horror. Nadia corrió de regreso, y lo que vio le arrancó el aliento. El brazo izquierdo de Elena se había transformado por completo. No era carne, era una estructura cristalina azulada con filamentos que se movían como dedos múltiples. Sus uñas se habían alargado en garras translúcidas y el rostro estaba medio cubierto por placas brillantes que pulsaban como branquias. «Ayúdame», murmuró.
Elena, apenas humana, con los ojos inundados de lágrimas. No quiero ser esto. Nadia sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. No había bisturí, ni medicina, ni protocolo que pudiera detener aquello. Elena ya no podía salvarse, pero sí podía salvar a los demás, aunque el precio fuera insoportable. Tomó una jeringa de emergencia con neurotóxico, usado solo para sedar animales durante experimentos de alta resistencia. Sabía que en un humano equivalía a una ejecución. Elena lo entendió de inmediato. Asintió, temblando, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas deformadas. Hazlo. Nadia apretó los dientes, llorando en silencio, y le inyectó el veneno directamente en la yugular. El cuerpo de Elena convulsionó una vez, 2 veces, y luego se quedó inmóvil. Los filamentos azules dejaron de moverse. El silencio que siguió fue sepulcral. Cuando salió de la enfermería, la bata empapada en sangre y toxinas, Víctor la esperaba en el pasillo. Sonreía. Un sacrificio justo, pero inútil. Nadia levantó el bisturí láser aún encendido. ¡Aléjate de mí! ¿De verdad crees que puedes detenerlo con una cuchilla? Rió suavemente. Nadia, ya eres parte de esto, solo que aún no lo sabes. El pasillo vibró de nuevo. Un filamento negro atravesó la compuerta y se extendió entre ellos, como una lengua gigante separando a los dos. Nadia retrocedió, con su corazón a punto de estallar. El cometa ya no estaba afuera, estaba adentro. El silencio de la aurora era una trampa. No era vacío. Era un latido que atravesaba cada metal, cada respiración, cada sombra. Nadia lo sentía en la piel como un tambor constante. Se había refugiado en el laboratorio de biología. Las luces parpadeaban intermitentes, revelando y ocultando los tubos de ensayo donde antes cultivaban muestras estériles de musgo y bacterias. Ahora, todos los frascos estaban contaminados. En cada uno brillaban pequeños filamentos azules que se movían lentamente, como si fueran gusanos microscópicos buscando escapar. Nadia retrocedió, horrorizada. La infección ya no estaba contenida en los cuerpos humanos, estaba colonizando la nave entera. Mientras tanto, Víctor caminaba por los pasillos con paso firme. Los filamentos que habían invadido la aurora parecían apartarse a su paso, como si lo reconocieran. Los sensores de la nave mostraban fallas en todos los sistemas, pero Víctor parecía ver más allá de los números, como si ya no necesitara las pantallas para comprender lo que sucedía. Entró en la cámara de descontaminación. Chang lo esperaba allí, sentado en la penumbra, con su piel completamente cubierta de grietas brillantes. Su rostro era una máscara deformada, pero sus ojos ardían con una claridad inhumana. «El ciclo se cumple», dijo Yang con voz doble. «El ciclo siempre se cumple», replicó Víctor, como si fueran líneas de un guión escrito mucho antes de que nacieran. Ambos sonrieron. Ambos entendían algo que el resto aún no podía concebir. Nadia, desde el laboratorio, intentaba desesperadamente transmitir un mensaje. Reinició los sistemas de comunicación una y otra vez hasta que un destello atravesó la estática de la pantalla. No era la Tierra, no era la Luna, era una señal desde dentro del cometa. Las ondas eran claras, un patrón repetido. 3 pulsos largos, 2 cortos, 3 largos. SOS. Un llamado de auxilio. Nadia se quedó paralizada. ¿Quién podía pedir ayuda desde dentro de ese monstruo? Reuniendo valor, se dirigió hacia la esclusa principal. Si quería respuestas, tendría que entrar en el cometa mismo. El módulo de descenso aún podía usarse,
aunque los filamentos lo rodeaban como raíces abrazando un cadáver. Al llegar, encontró a Víctor bloqueando la puerta. Sus ojos brillaban en la penumbra como carbones azules. Sabía que vendrías. Nadia levantó el bisturí láser, temblando. Aléjate, no me detendrás. Víctor sonrió. No vine a detenerte, vine a guiarte. El cometa retumbó como si respondiera a sus palabras. Con las manos temblorosas, Nadia subió al módulo. La escotilla se cerró detrás de ella y el zumbido de los propulsores la sacudió hasta los huesos. Descendió lentamente hacia la grieta luminosa que Yang había abierto días atrás. La superficie del cometa parecía palpitar bajo la luz. No era roca, era piel. No era grieta, era boca. Cuando entró, las paredes la envolvieron con una bioluminiscencia azul. El aire, imposible en el vacío, llenó la cabina con un olor metálico y dulce. No entendía cómo podía respirar allí, pero lo hacía. El cometa la aceptaba. Avanzó por túneles imposibles. Las paredes eran una mezcla de cristal y carne, cubiertas de símbolos que cambiaban cada vez que los miraba. Escuchaba voces susurrando su nombre en todos los idiomas que conocía y en otros que jamás había escuchado. Al final del corredor llegó a una cámara inmensa y allí lo vio. Un corazón colosal, del tamaño de una ciudad, latía suspendido en la penumbra. Cada pulsación liberaba una onda de energía que atravesaba las paredes. Filamentos se extendían desde él hacia la nada como arterias infinitas. Pero no estaba sola. Cientos de cápsulas transparentes flotaban alrededor del corazón. Dentro de cada una, cuerpos humanos. Algunos eran humanoides con partes que no eran del todo humanas. Otros eran modernos. Otros vestían trajes de cosmonautas soviéticos de los años 60. Otros aún más antiguos, con armaduras corroídas, como si hubieran sido arrancados de civilizaciones perdidas. Todos estaban conectados al corazón por filamentos brillantes. Nadia se llevó la mano a la boca, luchando por no gritar. Entonces escuchó la voz, clara, innegable, dentro de su mente. Ellos fueron anfitriones. Ahora tú lo serás. Y a través de ti, la cosecha continuará. El corazón latió más fuerte y las cápsulas comenzaron a abrirse. Los cuerpos dentro empezaron a moverse. No estaban muertos. Nunca lo habían estado. La cámara era interminable, un abismo iluminado por el pulso azul del corazón colosal. Nadia apenas podía respirar, aunque el aire estaba allí, imposible, rodeándola como un regalo envenenado. Las cápsulas se abrían una tras otra, liberando cuerpos que no deberían moverse, que no deberían existir. Los cosmonautas soviéticos emergieron primero. Los trajes estaban corroídos, las viseras agrietadas, pero los cuerpos dentro respiraban. Sus rostros eran pálidos, con venas azuladas recorriéndolos como raíces bajo la piel. Uno de ellos levantó la cabeza y la miró directamente. El cristal roto de su casco dejó escapar un susurro imposible en el vacío. Bienvenida. Las cápsulas más antiguas se abrieron después. De ellas salieron figuras en armaduras oxidadas, guerreros que no pertenecían al espacio, sino a tiempos remotos. Cuerpos cubiertos de placas metálicas corroídas, pero los ojos brillaban con la misma bioluminiscencia azul. Cada civilización, cada era, había dejado víctimas aquí. El cometa no viajaba por curiosidad, viajaba para recolectar. Nadia sintió que sus piernas flaqueaban. El corazón palpitaba con más fuerza y cada latido hacía que los recién despiertos dieran un paso más hacia ella. Una multitud la rodeaba ya.
Los soviéticos, los extraños humanoides, los soldados antiguos, incluso algunos cuerpos modernos con insignias de agencias espaciales que jamás habían declarado misiones perdidas. Todos avanzaban como un solo organismo, guiados por el corazón. Nadia retrocedió, apretando el bisturí láser que llevaba como si pudiera hacer alguna diferencia contra aquel ejército de anfitriones. No. No voy a ser parte de esto, murmuró, la voz quebrada. El corazón respondió con un latido tan fuerte que la lanzó contra la pared bioluminiscente. En su mente estalló una visión, la Tierra vista desde el espacio, pero cubierta por filamentos negros, como raíces extendiéndose desde los océanos hasta los continentes, un planeta entero convertido en anfitrión. La cosecha no termina aquí. La cosecha siempre continúa. Las figuras deformes se detuvieron a pocos metros de ella. No atacaban, esperaban. Eran un círculo de guardianes, un rebaño obediente al corazón. Entonces Nadia comprendió. No querían matarla, querían que eligiera. O se unía, convirtiéndose en puente hacia la tierra, o intentaba resistirse, sabiendo que el precio sería la destrucción total de la aurora y de cualquier posibilidad de advertir a su especie. De pronto, una figura surgió entre los anfitriones. Era Víctor. Ya no vestía su traje espacial, ni siquiera parecía humano del todo. La piel de su rostro estaba cubierta por grietas azules y sus ojos eran faros incandescentes. Caminaba con una calma absoluta como si la cámara fuera su hogar. Nadia, ya no tienes que sufrir. Entrégate. Extendió una mano hacia ella, los dedos largos, deformados, vibrando con energía. Juntos podemos guiar la transición. No habrá dolor, no habrá miedo, solo eternidad. Nadia lo miró con lágrimas de rabia. Eternidad. No es vida, es esclavitud. El corazón latió de nuevo, y la multitud de anfitriones dio un paso más hacia ella. Nadia levantó el bisturí láser temblando. Sabía que no podía destruir el corazón, no con esa herramienta ridícula, pero sí podía tomar una decisión que cambiara el rumbo de la cosecha. En su cinturón aún llevaba el control remoto del reactor auxiliar de la Aurora. Un solo comando, y el núcleo de fusión sobrecargaría, liberando una explosión capaz de arrasar con el módulo y quizá con la cámara del corazón. Sus dedos se cerraron alrededor del dispositivo. Víctor lo notó. «No lo harás», dijo seguro. «Sí, lo haré», susurró Nadia. «Prefiero que la humanidad muera libre a verla convertida en tu ganado cósmico». El corazón latió con furia y los anfitriones levantaron los brazos al unísono. Nadia presionó el comando. Un pitido agudo resonó en el dispositivo y el reactor de la Aurora comenzó a rugir en la distancia. El suelo tembló, las paredes bioluminiscentes vibraron como membranas. El corazón lanzó un pulso tan intenso que la sangre de Nadia brotó de su nariz y oídos. Víctor gritó, no de miedo, sino de furia pura. «¡Insensata! ¡Te convertirás en cenizas con nosotros!» Nadia sonrió, con la boca cubierta de sangre. «Entonces, al menos, no estaré sola». La última visión que tuvo fue la de la Tierra, intacta, hermosa, flotando en el vacío. Y luego, el estallido. Un sol artificial nació en el interior del cometa. La cámara fue devorada por luz, los anfitriones se disolvieron en polvo brillante y el corazón colapsó en un latido final. Nadia nunca supo si había logrado detener la cosecha. Lo último que sintió fue calor y luego silencio. Primates atrasados. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia.
pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de Horror Cósmico.